Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Antes de comenzar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Antes de Dormir. Gracias por traerme a casa. Mi vida es bastante aburrida y monótona, quizás más de lo que me gustaría admitir. Desde que salí del tecnológico hace 2 años, no he podido encontrar un trabajo estable. Fui muy ingenuo al pensar que terminar mi carrera como ingeniero mecánico me abriría las puertas rápidamente, pero no fue así. La mayoría de mis compañeros que se graduaron conmigo están en situaciones parecidas. Algunos, como yo, son choferes de Uber. Otros han encontrado caminos diferentes: reposterías, cervezas artesanales, ventas en línea, incluso uno que otro influencer. Mientras tanto, aquí estoy yo, manejando por Hermosillo. No puedo quejarme demasiado, al menos puedo pagar la renta, el mandado y de vez en cuando darme uno que otro gusto. Los fines de semana prefiero quedarme en casa viendo Netflix en lugar de salir con mis amigos. Poco a poco me he convertido en un ermitaño. Ni siquiera me he dado la oportunidad de salir con alguien. Después de lo que pasó con Fabiola, mi exnovia, no creo en esas cosas del amor o del para siempre. Estuvimos juntos 8 años. 8 años que terminaron en traiciones. Me fue infiel más veces de las que puedo contar. Eso me rompió el corazón y me dejó desconfiado. Tardé mucho en superar esa etapa y ahora prefiero mantenerme al margen, lejos de complicaciones. Hasta esa noche fría en la que iba manejando sin rumbo cerca del Parque Madero, en el centro de Hermosillo. Habían pasado al menos 2 horas sin que me cayera un servicio y estaba a punto de rendirme. Eran las 11:38 de la noche cuando me apareció una notificación. Carolina necesitaba un viaje. Su foto de perfil era bastante oscura, pero se distinguían sus ojos verdes y una sonrisa encantadora. Era un viaje corto a un lugar que no me gustaba visitar, debido a los altos índices de violencia, pero era un viaje bien pagado, además de quedarme de camino a casa. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué al punto de recogida, frente a la catedral, ahí estaba ella, Carolina. Su vestido negro ondeaba con el viento y parecía estar muriéndose de frío. Su cabello rubio brillaba bajo la tenue luz de la luna y sus ojos verdes eran aún más impactantes en persona. Le hice una seña para que se acercara. Con voz suave me preguntó que si podía sentarse adelante. No es algo que me guste particularmente, pero accedí. Mientras comenzábamos el viaje, algo me llamó la atención. Carolina no dijo nada. Si algo detesto de mi trabajo, es la gente que habla solo por hablar. Preguntas inútiles sobre el tráfico, comentarios sobre el clima. Pero Carolina, ella parecía apreciar el silencio, justo como yo. Y entonces, ¿puedes prender la calefacción? Carolina rompió el silencio con una voz apenas audible, como si el aire helado que se colaba por el auto le hubiera robado el aliento. Obedecí sin decir nada, girando el dial. El calor lentamente llenó el auto, pero a pesar de ello, de reojo vi algo que me heló la sangre.
Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, iluminadas apenas por las luces de las calles mientras avanzábamos. Al principio lo dejé pasar. Tal vez era algo personal, algo que no debía tocar, pero la inquietud creció dentro de mí, como si el silencio empezara a volverse demasiado denso para ignorarlo. ¿Estás bien?, le pregunté, rompiendo finalmente la barrera que ella había construido con su mutismo. Carolina no respondió de inmediato. Limpió sus lágrimas con el dorso de su mano, pero su mirada seguía perdida en el vacío. Finalmente, murmuró algo que apenas entendí. No debía haber salido esta noche. Eso fue todo. No insistí. Algo en su tono, en su forma de decirlo, me dejó claro que no debía preguntar más. Noté que ella seguía muriendo de frío. Ofrecí mi chamarra, pensando que al menos podía ayudarla a sentirse más cómoda, pero ella la rechazó con un movimiento de cabeza. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, dijo Carolina mientras otra lágrima se deslizó por su mejilla. No supe qué decir, así que no dije nada. Seguimos avanzando por las calles cada vez más vacías de Hermosillo. Las luces de los postes se volvieron cada vez más escasas, hasta que finalmente entramos en un camino de terracería. El lugar era inquietante. La mayoría de las casas parecían estar en obra negra, como si alguien hubiera abandonado la construcción a medio terminar. Todo estaba oscuro, silencioso, excepto por el leve crujir de la grava bajo las llantas del auto. Después de varios minutos de eterno silencio, «Es aquí», dijo Carolina con voz baja, señalando una casa frente a nosotros. Era más un esqueleto de casa que un hogar, sin puertas, con ventanas rotas y paredes desnudas. Se bajó del auto lentamente. «Gracias», murmuró con esa misma voz apagada. La vi entrar en la casa, desapareciendo en la oscuridad a través de lo que debía ser la puerta principal. Algo no estaba bien. Lo sentía en el pecho, como un peso que me dificultaba respirar. Pero no era asunto mío, me dije. Encendí el auto y me alejé rápidamente. Después de unos 10 minutos de manejar, noté algo en el suelo del asiento del copiloto. Era el celular de Carolina. «Lo que me faltaba», murmuré, frenando y dando la vuelta. Cuando llegué al lugar parecía aún más oscuro y desolado que antes. Apagué el motor y me bajé del auto, sosteniendo el celular en la mano. «¡Carolina!», grité esperando una respuesta, pero solo el eco de mi voz respondió, rebotando entre las estructuras vacías. Entré a la casa. La oscuridad era casi total, apenas iluminada por la luz tenue de mi celular. «¿Carolina?», llamé de nuevo, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Y entonces la vi. Allí estaba Carolina, o al menos lo que quedaba de ella. Su cuerpo yacía en el suelo, rígido, con marcas de violencia y descomposición, como si hubiera estado ahí desde hace mucho tiempo. Sus ojos verdes, que antes brillaban con vida, ahora eran opacos y sin alma. No podía ser. Era imposible. Si ella estaba aquí, muerta, ¿con quién había estado hablando? ¿A quién había llevado en mi auto? Salí corriendo agitado del lugar.
Tomé mi teléfono y llamé de inmediato al 911. La luz roja y azul llenaba el lugar mientras las patrullas llegaban, pero yo ya no podía pensar con claridad. Solo podía recordar su voz. No debía haber salido esta noche. Después de muchas preguntas de los oficiales y de recibir todo su escepticismo, me subí al carro, aún tembloroso y con el cuerpo deshecho. Cada músculo estaba tenso, cada pensamiento era un caos. Encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. No podía creer lo que había pasado. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio absoluto dentro del vehículo. Mi mente daba vueltas, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero era inútil. La imagen de Carolina, o lo que quedaba de ella, seguía grabada en mis ojos y su voz seguía resonando en mis oídos. Entonces el silencio fue interrumpido por un sonido familiar. Una notificación en mi teléfono. Mi corazón se detuvo por un instante. Con las manos temblorosas, levanté el celular del asiento del copiloto. Era un mensaje de un número desconocido. Gracias por traerme a casa. Y así termina el episodio de hoy. En ocasiones, los fantasmas no buscan asustarnos, buscan ser encontrados. Se aferran a los rincones de nuestra realidad, esperando a que alguien escuche su historia o descubra su verdad. Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.